Está en la línea telefónica el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, empresa de análisis de riesgo político, colaborador, analista en este espacio de noticias, quien, por supuesto, le entra también al tema como le hacemos nosotros en este momento. Luis Carlos, es un gusto saludarte como siempre. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. ¿Cómo estás viendo, cómo estás leyendo, cómo miras tú la posible nueva relación entre México y el gobierno de Biden? Pues va a ser una relación incómoda para López Obrador, aunque creo yo que benéfica para el país. Y va a ser incómoda para López Obrador porque durante los 2 primeros años se acostumbró a la relación con un personaje, Donald Trump, que no le importaba nada más que su propio destino personal, sus prioridades para reelegirse, y no se metió ni conocía los temas de la relación bilateral. De tal forma que cuando López Obrador le prometió a Trump que le iba a cuidar la frontera sur, le dio a Trump todos los elementos para poder presumir que ahora sí había control de la migración centroamericana. Y a cambio de eso, el presidente Trump básicamente no se metió nada, no puso atención, y claramente bajo ese esquema para el gobierno de López Obrador era muy cómodo tener un vecino que no te dice nada y que básicamente te permite hacer lo que te plazca. Ese esquema va a cambiar porque Bueno, se ha cortado la llamada telefónica con Luis Carlos Ugalde. Vamos a tratar de restablecerla en cualquier momento. También vamos a tener contacto con Marco Olevario Turcot, con él, periodista. Con él vamos a comentar esta decisión que tomaron los líderes de las redes sociales respecto a impedirle al presidente Trump el uso de estos modernos medios de comunicación ante el temor de que pueda haber peores consecuencias luego de lo que sucedió al haber, digamos, incitado la violencia que ayer estalló. Estamos ya contigo de vuelta, Luis Carlos, te escuchamos con mucha atención. Sí, decía que para la administración de López Obrador va a ser incómodo el nuevo gobierno porque Biden es un político más profesional, tiene un equipo muy competente de funcionarios que conocen bien todas las áreas de la relación bilateral, y claramente eso va a generar más exigencia de cuentas, más cuestionamiento, más crítica, y eso va a contradecir muchos de los deseos de política de López Obrador, por ejemplo, en el tema energético, en el tema migratorio, en el tema de derechos humanos. Así es que será algo incómodo, no será enfrentamiento, pero será algo que para López Obrador le va a generar dolores de cabeza. De hecho, Pepe, yo tengo la impresión o la intuición de que López Obrador ya empezó a construir algunas justificaciones para, en su momento, denunciar que Estados Unidos quiere intervenir en la vida interna de México. Y en su momento creo que eso se va a lograr cuando, por ejemplo, haya denuncias porque México está bloqueando la competencia en el sector energético. Por ejemplo, es inexplicable que hace unos días López Obrador haya ofrecido asilo a Julian Assange. Yo no entiendo cuál es la lógica, salvo querer empezar a poner una distancia política frente a Washington en la expectativa de que en su momento quizás López Obrador adopte una posición nacionalista, anti-yanqui, como una forma de protegerse frente a un gobierno que seguramente va a tener más cuestionamientos de los que tuvo el presidente Trump. Luis Carlos Ugalde, ¿cuál es tu lectura de los hechos de ayer, los hechos violentos de ayer, independientemente de lo que se perfilará como una relación distinta entre el presidente López Obrador y el inminente presidente Joe Biden? Es altamente preocupante, es uno de esos sucesos históricos que dentro de 30 o 40 años vamos a leer como el inicio de un movimiento de degeneración de la democracia. Claramente ayer fracasó Donald Trump y de hecho creo yo que perdió mucho de su capital político, pero hay 70 millones de americanos que tienen rabia, que están enojados y que creen que hubo un fraude que inventó Donald Trump. Y esos 70 millones van a seguir viviendo, en Estados Unidos van a seguir votando. Ayer mismo hubo más o menos 50, más o menos 100 representantes de la Cámara Baja y algunos senadores que siguieron apoyando a Donald Trump y pidieron que no se reconocieran los votos electorales, de tal forma que este es un problema que va a seguir creciendo. Muchos dijeron, Pepe, que cuando se dio el ataque a las Torres Gemelas en 2001, ahí estaba realmente empezando el siglo XXI. Yo no sé si ese evento sea el inicio del siglo XXI o este evento, de acuerdo a lo que
pase en los próximos años sea realmente el inicio del siglo XXI, histórica y políticamente hablando. Pero sí me parece un proceso muy grave de degeneración, de degradación de la vida pública, y esto además está ocurriendo en muchos países del mundo, incluido el nuestro, Pepe. No faltarán los adversarios del presidente López Obrador quienes dirán, tomen nota, porque si López Obrador pierde la fuerza, podría reaccionar de manera similar. Mira, Pepe, creo que es muy anticipado decirlo y será muy irresponsable una acusación así, pero el hecho es que, igual que Trump, López Obrador ha dicho que en 2018 le hubieran hecho un fraude si hubieran podido. Lo ha dicho. El presidente López Obrador sigue acusando al Instituto Electoral de fraudes a pesar de que ganó con el aval del INE. Muchos de los miembros de Morena acusan al INE de estar preparando un fraude. Yo no dudaría que en la elección de 2021 muchos perdedores de Morena acusen fraude. Entonces, ese es un tema. El otro tema es el estilo político de López Obrador es parecido al de Trump. Es un presidente polarizante, es un presidente que acusa a los medios de comunicación de decir mentiras, es un presidente que se dice representante del pueblo. Es el estilo populista que recorre todo el mundo. Entonces, este estilo de gobierno claramente tiende a reaccionar de una manera negativa cuando pierden el poder político. Ese es el temor que existe y creo que es un temor que tenemos que estar atentos, Pepe. Luis Carlos, como siempre, muy agradecidos con tu colaboración. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Ya casi noches, el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, empresa de análisis de riesgo político y comentarista en este espacio de noticias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.